Buenas tardes. Me veo en la obligación de hacer este video para aclararles algunos aspectos sobre el manual contable. He revisado el 100% de los manuales que entregaron y aunque algunos sí estaban muy bien, otros estaban muy mal. Y creo que es porque no han comprendido a cabalidad lo explicado en clase y las normas que rigen este manual. Debemos entender y saber o recordar que desde el 2009 es de carácter obligatorio que los estados financieros se preparen conforme a las NIC, a las normas internacionales de contabilidad. Entonces, ya no podemos técnicamente seguir usando las estructuras anteriores en los estados financieros que decíamos activo, circulante, disponible, exigible y realizable, etcétera. Esa estructura técnicamente ya no es la adecuada. Entonces el contador público auditor tiene que sujetarse a esa disponibilidad. Es por eso que en la clase se insistió bastante de que los estados financieros se prepararan conforme a lo indicado. Es decir, que dividimos o debemos dividir el activo en dos y únicas grandes ramas: el activo no corriente y el activo corriente, en ese orden según lo establecido en clase. Aunque también se explicó en clase que podría ser al principio el corriente y después el no corriente, pero hay una base sólida de por qué debería establecerse primero el no corriente. Los parámetros establecidos en Europa y en Estados Unidos en la entrega y la revisión en la elaboración de los estados financieros exigen que de primero se presente el no corriente, porque los analistas han establecido que es muy importante que la empresa primero demuestre cuántos activos fijos tiene disponibles, y si eso es suficiente, es decir, si es relevante la cantidad, entonces se considera que la empresa tiene estabilidad o cierta estabilidad y que tiene con qué responderle a los inversionistas, proveedores, etcétera. Es por eso de que es adecuado que se ponga primero el activo no corriente, tal como lo dijimos en clase. Y también establecimos que el activo no corriente, hablando de la propiedad, planta y equipo, se indicará de la forma siguiente. Primero, el activo fijo no depreciable, que generalmente son los inmuebles. Y después todos los activos depreciables, pero en un orden lógico de depreciación, del que menos se deprecia al que más se deprecia. De tal manera que debería quedar edificios con el 5% de depreciación, que sabemos eso. Después podemos, si dependiendo qué tipo de empresa seamos, podemos poner las de 10, las de 15, pero generalmente después siguen las de 20. Es decir, vehículos, mobiliario, maquinaria. Esas por depreciación del 20%. Y después tenemos las herramientas. Después debería aparecer las herramientas que se deprecian al 25%. Y de último, el equipo de computación
que se deprecia al 33.33%. También en este mismo lugar es recomendable que se indiquen de una vez sus cuentas de depreciación acumulada. Es decir, después de establecer o de indicar las cuentas de edificios, por ejemplo, que con esas comenzamos, después deberíamos indicar su depreciación acumulada de edificios y así sucesivamente por cada una de las cuentas que tengamos de activos fijos. También se podría, pero al final visualmente no se va a ver muy bien, pero se podría hacer en el sentido de que de primero indicamos las cuentas de propiedad, planta y equipo y después todas sus cuentas de depreciación acumulada, siendo las cuentas de depreciación acumulada también de activo, pero sabemos que se resta, ¿verdad? Y la tercera opción, que también es técnica, pero que no nos permite tener o determinar fácilmente el neto del activo, es decir, la otra opción, tercera opción, es que aparezcan las cuentas de depreciación acumulada en el pasivo. Eso se puede hacer, pero ya les digo, al momento de visualizar los estados financieros no se va a poder determinar, por lo menos rápidamente, y que eso es lo que perseguimos, el neto de cada activo. También recuérdense que debemos numerar las cuentas que vamos a presentar en los estados financieros, de tal manera que al activo le vamos a dar el número 1. Todas las cuentas de activo tienen que comenzar con 1. Después, las cuentas de el activo no corriente tendría que ser 1, 2. Propiedad, planta y equipo podría ser 1, 2, 3. Y después podemos poner ya sea 6 dígitos, 8 dígitos, 10 dígitos, dependiendo de lo que queramos, con las otras cuentas. Especialmente las cuentas que nos van a servir para operar la contabilidad. Si establecemos la primera de las cuentas a 6 dígitos, 8 dígitos, 10 dígitos, todas las demás cuentas de nuestra nomenclatura contable operables para contabilidad tienen que ser con esos mismos dígitos, es decir, 8, 6, 10, etcétera, lo que querramos. No podemos romper esa regla. Entonces, todas las cuentas de activo van a ser 1, las cuentas de capital van a ser 2, las cuentas de pasivo van a ser 3, las de ingreso 4 y las de egreso 5. No pueden o no se puede cambiar esa numeración. Entonces, después de tener los activos no corrientes, vamos a establecer o a indicar los activos corrientes. Anteriormente, cuando clasificábamos este activo, lo clasificábamos en activo circulante y después disponible, exigible y realizable. Pero ahora la norma ya no nos permite hacer eso. Aunque lo dejamos indicado, aunque lo dejamos ahí plasmado en la nomenclatura, pero ya no se abren o aperturan cuentas que digan circulante o que digan disponible, exigible o realizable. Ya no deben aparecer esas cuentas. Y por efecto de la clase, debemos trabajarlo de la siguiente manera. Primero, en el activo corriente vamos a poner las cuentas de inventario y todo lo que corresponda a él. Después los clientes, después los bancos y dejando como última cuenta del activo la caja. Entonces, si lo pueden notar, notarán que se le dio vuelta al activo circulante, disponible, exigible y realizable. Lo dejamos al revés. De primero el realizable, después el exigible y de último el disponible.
Esto es para efectos de la clase. En la vida real, cuando a ustedes les pidan hacer una nomenclatura contable, el activo corriente lo pueden poner porque no hay ni una prohibición de primero la caja, después los clientes y de último el inventario. Pero en la clase vamos a respetar lo antes indicado. Entonces, después de haber trabajado el activo, vamos a trabajar las cuentas de capital. Y toda cuenta de capital va a comenzar con el número 2. Y después trabajaremos las cuentas del pasivo, que toda cuenta de pasivo va a comenzar con 3. Si la depreciación acumulada la vamos a poner en el pasivo, entonces esa depreciación acumulada va a aparecer o va a iniciar con el número 3, porque es cuenta de pasivo. Si la hemos puesto en el activo, esa depreciación acumulada va a aparecer con número 1, como cuenta de activo. Solo que al programa, por supuesto, se le dice que en lugar que reste o en lugar que sume, reste, ¿verdad? Para determinar el neto del bien. Y todas las cuentas de ingresos, por supuesto que comenzando con ventas brutas, van a comenzar con 4. Y toda cuenta que represente ingreso tiene que estar representada o iniciada con el número 4. Y las de egreso con el número 5. Así se calificó su manual contable, y los que se sujetaron o entendieron de esta forma, pues creo yo que su nota estuvo aproximada a 15 puntos, que era el valor total del trabajo. Pero si no se sujetaron a esas indicaciones, pues estaremos un poquito alejados de los 15. Además, recuérdense que el manual contable no solamente tenía que tener la nomenclatura, esta que les acabo de explicar de esa forma, sino que también la explicación por cada cuenta. Esta parte era fundamental. Pero no debía faltar la introducción, los objetivos, la forma de uso del manual, las políticas. No podía faltar un ejemplo de jornalización, que les dije varias veces que esos ejemplos deberían ser muy sencillos. Sin embargo, algunos hicieron otro tipo de partidas que de alguna manera les complicó. Pero también hay partidas fundamentales en las cuales se fallaron. Por ejemplo, cuando compramos o cuando vendemos, algunos de ustedes obviaron las cuentas del IVA respectivo. Y por supuesto que esto es un pecado capital en la operatoria contable. Entonces no les podía poner 2 puntos, por ejemplo, en esta parte de la nomenclatura contable, cuando esa partida simple de compras o de ventas no tenía el IVA respectivo. Además, también se les indicó que debían poner un ejemplo de la presentación de los estados financieros. Además, recuérdense que solamente se habló de 2 estados financieros, solo del balance general y del estado de resultados. Eso eran los ejemplos que habían que poner, y algunos tampoco lo pusieron. También había que incluir en el manual las formas contables. Les dije que eran 5 mínimas, podían poner más, pero algunos, no sé, se les olvidó de tal forma de que no están ahí incluidas las formas. Cada una de los puntos indicados en clase que debería contener el manual, si faltaba, se quitaba 2 puntos. De tal manera que si no tenía introducción, 2 puntos menos. Si no tenía objetivos, 2 puntos menos. Si no tenía la forma o la explicación del uso del manual, 2 puntos menos. Si no tenía la nomenclatura, ahí debió haber sido más puntos menos, es decir, 5 puntos menos, pero al final, si a algunos se les aplicaba esta regla, en lugar de que yo les pusiera puntos, me iban a quedar debiendo
puntos. Entonces, por lo menos se les puso 1 o 2 por el esfuerzo realizado y el costo del papel y la impresión, pero el trabajo básicamente no tenía valor técnico. Hablando de el manual de puestos y salarios, era por supuesto que fundamental establecer las responsabilidades de cada uno de los trabajadores del departamento de contabilidad, que eso era lo único que había que hacer. De un departamento de contabilidad con no menos de 5 empleados, podía ser más, pero con 5 estaba bien. Y entonces había que indicar cada una de las funciones de esos 5 trabajadores, comenzando con el jefe, por supuesto. Pero algunos manuales no indicaban la escolaridad, por ejemplo, requerida para ocupar el puesto, que tenía que ser fundamental o que tiene que ser fundamental en un manual, porque no puedo contratar a cualquier persona para cualquier puesto. Debo tener un perfil mínimo establecido para poder hacer esa contratación. Entonces algunos manuales no tenían ese perfil mínimo de rangos de estudio que se pedían, la experiencia laboral, etc. Entonces, bajo esas circunstancias, no se le podía poner los 5 puntos netos que ese manual también valía. Les doy esta explicación porque, a pesar de que lo he dicho como 5 veces en clase, pero comprendo de que algunos llegan un día y otros llegan otro día, de tal manera que no me escuchan y siguen teniendo el mismo problema. Dejo este video entonces para que lo miren en cualquier momento, con tal de que aprendan y sobre todo que no cometan este mismo error en el siguiente examen parcial, donde definitivamente no se va a poder obviar este tema. Va a venir, por supuesto, a hacer una nomenclatura contable, no manual, fíjense bien, no manual contable, porque si viniera el manual nos pasamos 3 o 5 horas haciéndolo y saber cómo lo haríamos. Solamente la nomenclatura contable de una empresa se le van a dar especificaciones, número de dígitos que se van a poder usar, etcétera. Tengan cuidado en eso. Entonces, lo que no quiero es que cometan el mismo error en el examen parcial. Si lo cometieron ahorita, a la mayoría de ustedes les califiqué de frente sus manuales y les dije sus errores, especialmente para que, no para ofenderlos, sino que para que se dieran cuenta del error y que no me lo cometan en el examen parcial. Pero si después de esto y las explicaciones que aún seguiré dando en clases cometen el error, pues no me quedará más que calificarlos como se merece. Y también no quisiera que en las retrasadas, si alguno de ustedes las van a llevar, que tampoco quisiera que ninguno las llevara, pero si en el examen de retrasada me vuelven a cometer este mismo error, por supuesto que su manual seguirá siendo equivocado y no podrán ganar, por lo menos en esa retrasada, este curso otra vez. De todos modos, ustedes saben que estoy para servirles y cualquier duda que tengan, tenemos la página. Ahí deberían escribirme o incluso hablarme en clase. Y entonces solamente les deseo feliz tarde.